10:04, seguimos aquí con protagonistas del campo argentino a través de Nacional Libertador y vamos a tomar contacto con la ingeniera agrónoma Cecilia Révora, que es profesora de Agricultura Especial en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCUYO. Cecilia, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida. Hola, buen día Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos, un gusto. Igualmente. La intención, Cecilia, es conocer sobre Topinambur. ¿Qué es? ¿Qué características tiene este cultivo? Bueno, el topinambur sería un primo del girasol, es un cultivo anual de verano también, pero que a diferencia de esta otra especie, en vez de acumular aceite en sus semillas, acumula hidratos de carbono en sus tubérculos o papas. Digamos, el órgano de cosecha de esta especie es un tubérculo, vale decir un tallo engrosado, una estructura de reserva de la planta, y que tiene diferentes usos. Es un cultivo que no está masivamente difundido en Argentina, es más común en otros lugares del mundo. Sin embargo, está creciendo mucho el interés por las propiedades funcionales que tienen sus hidratos de carbono, los hidratos de carbono que acumulan estos tubérculos. Claro, se lo está estudiando, digamos, en cuanto a sus propiedades. Exacto, pero de hecho ya en muchos restaurantes, sobre todo en Buenos Aires, pero el otro día me mandaron una carta, un menú de un restaurante acá en Mendoza, empieza a aparecer en algunas recetas, en algunos lugares donde se puede consumir. Qué bueno, porque la verdad que a nosotros nos sorprendía la publicación allí de la Facultad de Ciencias Agrarias y dijimos, nunca hemos hablado de Topinambur, ahí lo digo bien, en Mendoza, en nuestro programa. Acá, ¿en qué zona se da? ¿Qué características necesita el suelo en cuanto al clima? Ya, esta es una especie originaria de América, del norte de Estados Unidos y del sur de Canadá, así que anda bastante bien en ambientes que tienen inviernos fríos, digamos. Es el momento en que el cultivo deja de estar en producción, pero le viene bien este tipo de clima. O sea que los climas templados fríos son ideales para el topinambur. Y una característica interesante que tiene Mendoza es que como hay tanta cultura hortícola, y esto se maneja básicamente como un cultivo hortícola que se propaga por las mismas papas, tenemos muchos ambientes, digamos, desde el oasis norte, todos los oasis de Mendoza es factible cultivar esta especie. Bien. ¿Y cuál es su ciclo productivo? Mira, justo ese día que estuve, vos viste la publicación de la Facultad de Ciencias Agrarias, estábamos cosechando tubérculos para replantar en otro espacio, o sea que generalmente se planta hacia fines de agosto, principios de septiembre, y tiene un ciclo largo, son como 7 meses, es una planta de gran desarrollo vegetativo, podés ver plantas de hasta 3 metros de altura, con mucho follaje, y el ciclo termina hacia fines de abril, y no se recomienda cosechar hasta después de la primera helada, que por ejemplo en la Facultad de Ciencias Agrarias la fecha promedio es ahí por el 8 de mayo, o sea que la cosecha es otoñal. Es un ciclo bastante largo. ¿Lo podríamos relacionar, según las fotos que veíamos, para que la gente en casa se lo imagine, como una especie de camote, puede ser? Bueno, si pensamos en el tubérculo, en Argentina hay básicamente 2 variedades que andan dando vuelta. Una que tiene una epidermis roja o morada, y yo supongo que esa es la que vos estás asimilando al camote, totalmente, digamos, podría asimilarse. Y después hay otra que tiene una piel más clarita, marroncito claro, y que tiene muchas más protuberancias, el tubérculo es como más deformado, y que por ahí podría hacer acordar al jengibre, digamos, desde el punto de vista así de la visual, ¿no? Exacto, sí, es verdad también, sí, al jengibre. En general estos tubérculos, ya sea de la piel rojiza o blanca, tienen una epidermis muy finita, entonces tienen problemas con la vida post cosecha. Una vez que uno los saca del suelo, tienden a deshidratarse y quedan menos turgentes, porque pensemos que de ese tubérculo, lo mismo que pasa con la papa, aproximadamente el 80% es agua, ¿no? Entonces, bueno, si uno quisiera comercializarlo como hortícola, tendría que guardarlo en cámaras probablemente, o sacarlo del suelo, y una vez que uno lo saca del suelo, la comercialización sea en tiempos relativamente cortos. O sea, la vida post cosecha es menos buena que la de la papa, por ejemplo. Claro. Pero bueno, no está bueno compararlo con la papa así directamente, porque la papa acumula un hidrato de carbono que es el almidón, y en el caso del topinambur acumula fructanos que tienen estas propiedades funcionales que te digo, es decir, son muy buenos para la salud del sistema digestivo.
cultivo. Claro, hay que hacer una diferencia ahí, ¿no? De las propiedades de uno y otro, la verdad que bastante distintas. Claro, la papa básicamente aporta calorías y esto no solo aporta, digamos, nutrientes energéticos a la dieta, sino que aporta algunas cuestiones que tienen que ver con, digamos, tienen efectos probióticos, es decir, que hacen muy bien al desarrollo de la flora benéfica del sistema digestivo, con lo cual son muy valoradas. De hecho, en los países europeos, estos fructanos que tienen el topinambur, inclusive los extraen del tubérculo y después lo adicionan a alimentos saludables, yogures, en lácteos se usa mucho, es decir, que vienen enriquecidos con este prebiótico natural. Usted habló, Cecilia, por un lado de la gastronomía, que aquí en Mendoza de a poquito se lo empieza a utilizar. Habrá que hacer campaña como todo también, ¿no? Sí, de hecho tenemos ya algunos referentes de la gastronomía local que nos han solicitado tubérculos para hacer pruebas, en algunos casos han avanzado y quieren sembrar algunas hileras en sus fincas, así que yo creo que como todas las cosas, digamos, el interés por los alimentos saludables está aumentando muchísimo. Sí. Hay varios tesistas dentro de la carrera de licenciatura en bromatología en la facultad, algunos tesistas de la Universidad Massa que han usado en sus tesis para desarrollar algunos productos topinambur, es decir que yo creo que la semillita está plantada y seguramente va a ir creciendo el interés por un cultivo más con, digamos, el deseo de vidas saludables y de alimentaciones saludables. Yo creo que eso va a ir acompañando el crecimiento. Seguro. Bueno, y además de la gastronomía, también entre los principales usos se habla de lo que es lo forrajero. Ahí, ¿qué entraría? Mira, es interesante la pregunta que haces porque de hecho uno de los nombres vulgares de esta especie, que en latín se llama Elianthus tuberosus, es el de papa chanchera, porque a principios del siglo XX se lo introdujo a Argentina y básicamente se difundió en sistemas de producción porcina y ligado a que, como el cerdo tiene la posibilidad de osar el terreno y escarbar, tenía la posibilidad de buscar por sus propios medios esta reserva energética que se guarda bajo suelo. Entonces, básicamente su utilización como forrajera fue como una tubérculo para ser usado en el invierno, ¿no? Una reserva invernal de un alimento rico en hidratos de carbono. Y como básicamente se destinó al ganado porcino, se le llamaba papa chanchera. Sin embargo, se puede incorporar a dietas de bovinos, de caprinos, es decir, pero si yo tuviera que decir desde el punto de vista forrajero, no le veo grandísimas ventajas comparativas con otras opciones por ahí más difundidas y más accesibles, digamos. Creo que el norte de esta especie pasa por lo interesante de esa molécula que acumula, que tiene tantos beneficios para la salud humana. Claro. Bueno, y también el otro uso que usted nos decía, ¿no? Industrial, para la extracción de inulina en este caso y la producción de etanol. ¿Cómo estamos allí? Bueno, quizás los que más han trabajado con la producción de etanol son los dueños del origen de esta especie en Canadá. Hay muchas experiencias al respecto. También en Australia han hecho unas experiencias interesantes usando aguas residuales urbanas para riego, que nos motivaron a nosotros también a probar, digamos, la producción en esas condiciones en convenio con el municipio de Tunuyán. Creo que en Mendoza usar aguas que podrían usarse para regar alimentos, para regar una materia prima para hacer combustible, no sería desde todo punto de vista un destino el más racional, pero sí con aguas residuales es una opción. Y bueno, lo que pasa que en Argentina la verdad que competir con el etanol que podemos obtener a partir de la caña de azúcar, si nos vemos como país, ¿no? Claro. O el maíz, es complicado. Así que yo creo que para ese uso sigue siendo una materia prima marginal, digamos. Nos embarcamos mucho estudiándola y demás, pero es caro, hay que sacar los tubérculos debajo de la tierra, es decir, los costos asociados tanto económicos como energéticos no son pocos. Entonces, bueno, probablemente sigo insistiendo que veo con claridad que el valor esencial está en la calidad de su molécula, estos fructanos, que también pueden escuchar por ahí hablar de inulinas, que no son más que fructanos con un número de cadenitas de fructosa, así que creo que por ahí pasa el norte del desarrollo de esta especie. Y esto puede estar asociado a que lo puedan producir pequeños y medianos productores, pero claramente antes de entusiasmar gente, digamos, como siempre decimos, hay que tener pensado quién es el comprador. Hoy no está totalmente desarrollada la demanda y, como vos bien decías, está creciendo el interés, que eso puede ser en el corto o mediano plazo la demanda instalada, ¿no? Pero
pero hoy seguimos en una etapa más de investigación y no de desarrollo comercial. Y es interesante comentar también que algunas facultades de ingeniería en alimentos del país y algunos institutos de investigación siguen pensando siempre en las bondades y cómo desarrollar alimentos con esa materia prima. Claro. Así que la sensación es que por ahí pasa el norte de esta especie. Sí, seguro, y además todo el tema, como bien mencionaba Cecilia, de la post cosecha, ¿no? Uh-huh. Para eso es interesante también otra alternativa que se ha probado mucho y que he trabajado algunas tesistas acá en la facultad, es las posibilidades de deshidratarlos, es decir, hacer un tipo puré chef, digamos, de topinambur. Uh-huh. Y lo interesante en este caso es que es un alimento que lo podrían comer los diabéticos, porque a diferencia del almidón, digamos, los niveles de glucosa en sangre no se elevan, y entonces, bueno, se abre también un horizonte para un sector de la población que podría consumir sucedáneos de la papa en algunas preparaciones, ¿no? Claro. Así que, bueno, desde ese punto de vista también sigue siendo una alternativa interesante. Bueno, ojalá que siga creciendo y se sigan conociendo las bondades del topinambur, entonces, para, bueno, que avance este cultivo. Cecilia, le agradecemos muchísimo este contacto con protagonistas del campo argentino, ha sido usted muy amable. Bueno, muchísimas gracias a vos, y bueno, el que quiera conocer más de esta especie, el que quiera, todavía tenemos tubérculos en la facultad, si alguno quisiera probar algunas líneas de cultivo, invitados a que se pongan en contacto y bueno, les pasaremos la información y los propágulos en caso de que alguien se entusiasme con plantar un poquito y conocer esta especie. Claro que sí. Cecilia, muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, gracias a vos y un gustazo poder contarles algo del topinambur. A disposición cuando lo gusten. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Estaban ustedes escuchando a Cecilia Révora, que es ingeniera agrónoma, profesora de Agricultura Especial en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Protagonistas del campo argentino.